Lucas 8:1-3, el texto para hoy, nos centra en dos cosas. Uno, hablar del anuncio de Jesús, la buena noticia, y después de las personas que lo estaban siguiendo, y resalta de manera especial la presencia de mujeres entre aquellos que ayudan a Jesús o que acompañan a Jesús en este camino evangelizador. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 8:1-3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas tiene unas características muy específicas que lo hacen diferente a los otros evangelistas. Y una de ellas es justamente que es el único evangelista que nos da en sus narraciones, en su escrito del Evangelio, nombres de mujeres que seguían a Jesús. Es el único que las menciona por su nombre. Además, en esta primera parte del texto de hoy, el capítulo 1, nos habla de esa tarea de Jesús de llevar el Evangelio por pueblos y aldeas proclamando la buena noticia. Cosa que hemos perdido. Hoy en día ya nos conformamos con estar en el templo esperando que la gente venga y nos olvidamos de ese sentido de ir a evangelizar, de ir a llevar el mensaje. Vale la pena que hoy recordemos el significado de la palabra evangelio, que es la traducción de esa buena noticia. Evangelion, como le decían los griegos, que entre nosotros es justamente eso, buena noticia, en nuestro castellano. Así, lo que Jesús proclama es algo bueno. Un predicador jamás habla de cosas de fe si no las conoce, si no las ha experimentado. En el fondo, no tiene sentido tratar de hablar de algo que no se sabe. El reino de Dios, el mensaje de Dios es una buena noticia. Un catequista jamás debe presentar una sola lección de catecismo si antes no ha experimentado en el fondo lo que significa haber sido amado por Dios. Es muy difícil hacerle llegar a una persona, a un niño por ejemplo, un mensaje de algo que yo no conozco. Un cristiano jamás debe hablar de su fe a personas incrédulas o a personas agnósticas o indiferentes si antes no ha sido capaz de experimentar lo que la fe ha hecho en su vida. De otro modo, no habrá una verdadera proclamación, sino más bien un adoctrinamiento. Otro aspecto que nos regala el texto, y es el aspecto central de la meditación del día de hoy, es lo que nos dice a renglón seguido. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Vimos en el Evangelio de estos días, de los cuales creo que no hicimos video, el martes, cómo Jesús hacía un relato, o mejor, cómo Jesús hacía un milagro a una mujer viuda. Y el milagro fue justamente resucitar a su hijo. El texto de ayer, aunque tuvimos celebración especial ayer, entonces no teníamos este texto. Nos hablaba de una mujer que en la casa de Simón fue sanada. Solamente Lucas es el que se encarga de regalarnos los nombres de esas mujeres y de exaltar la importancia de las mujeres en el camino de vida de Jesús. Empezando por los relatos de la infancia de Jesús, en los cuales aparece la imagen de María, la Virgen María, con una especial fuerza, digamos así, de ver el papel fundamental de la maternidad de María en la vida de Jesús. Pero también podemos ver en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 10, ese encuentro de Jesús en casa de Marta y María y los diversos relatos donde hay ese encuentro con ellas.
Es el único, Lucas es el único que le dedica suficiente tiempo a estas mujeres. Fueron mujeres que Jesús, nos dice el texto, que curó de espíritus y enfermedades. Y es una insistencia, en cierta manera, que nos hace pensar, bueno, ¿por qué tanta insistencia en que mujeres endemoniadas? ¿Acaso es que todas las mujeres tienen demonios o qué está pasando aquí? Pienso que una cosa que debemos comprender es el ambiente cultural en el cual Lucas está escribiendo. En muchos aspectos del Antiguo Testamento, la mujer, además de ser un poco apartada de la vida religiosa, en las antiguas civilizaciones, como también entre los judíos, la mujer estaba como rodeada por una especie de áurea misteriosa, de misterios. Cuando se habla hoy incluso del sexto sentido, o de las brujas esas, o palabras así con que se quiere uno referir despectivamente de las mujeres, es simplemente porque hay algo que encarna misterio en la mujer. Por esa razón, Lucas simplemente quiere insistirlo, quiere dejarlo claro. Ahora bien, las mujeres fueron aquellas que en su época estaban marginadas. La samaritana, por ejemplo, a la que Jesús le pidió agua, era una mujer marginada de la vida de su comunidad. Simplemente la aprovechaban los hombres para estar con ella. Pero realmente ninguno se sentía con la responsabilidad de formar un hogar, al menos como se ve en los relatos de la samaritana, de la historia de la samaritana. También vemos a las mujeres que Jesús libera en sus enfermedades, dolencias, a tantas mujeres que se acercaron a lo largo del camino evangelizador Jesús. Hoy Lucas afirma que al lado de los 12 apóstoles le seguían varias mujeres. Concretamente nos regala el nombre de 3, María Magdalena, ¿sí? María de sobrenombre Magdalena, de la que sacó 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el intendente de Herodes, y Susana, y muchas más, termina diciendo el texto. Esto nos invita a pensar también que es que en la época de Jesús las mujeres eran excluidas del círculo de los apóstoles, de los discípulos. Estoy hablando de los rabinos, ¿verdad? Los rabinos que tenían escuelas donde enseñaban la fe, jamás aceptaban una mujer, jamás. No olvidemos que en el mismo judaísmo las mujeres apenas formaban parte de la comunidad. Podían participar del culto de la sinagoga, pero no se les obligaba a ello, simplemente podían hacerlo. Y cuando se iba a iniciar una liturgia, se necesitaba la presencia al menos de 10 hombres. Podía haber 30 mujeres, pero si no había 10 hombres, no contaba, no se iniciaba la celebración. Entonces podemos entender lo que era la marginación de la mujer en esa época. La tradición nos relata que las primeras apariciones del resucitado, que narra 24:10, Lucas 24:10, justamente fueron a mujeres, ¿sí? De mujeres que acompañaron a Jesús. Y también las vemos no solo en el ministerio público, sino al pie de la cruz. Juan, el capítulo Juan, que fue el que leímos ayer, que era la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, nos narraba justamente que junto a la cruz de Jesús estaba María Magdalena, varias mujeres al lado de él, y Juan fue el único que estuvo por ahí cerca en el suplicio de la cruz con Jesús, acompañándolo. Una de las características de estas mujeres es que ellas ayudaban con sus bienes, ¿sí? Es una manera muy clara y pragmática de ver cómo en la vida de la iglesia se necesita del dinero, ¿sí? Anunciar el evangelio no es gratis, de una u otra manera se come, se tiene que descansar, se tienen gastos. Y muchas de estas mujeres apoyaban de esa manera. Su trabajo era importante ahí, pero más que eso también sus atenciones en el camino de Jesús. Apreciado pueblo de fe, valorar el papel de la mujer como lo hace Lucas nos debe ayudar a entender no solamente el puesto que tiene la mujer hoy en la sociedad, que pienso yo que ha ganado bastante espacio, sino entender también la tarea de tantas madres que enseñan el evangelio, la tarea de tantas catequistas, mujeres que llevan el mensaje de Cristo a los jóvenes, la tarea de tantas religiosas, tantas líderes en las comunidades
que han sido, digamos así, el soporte de Jesús, del Jesús de hoy, del Jesús de la iglesia de hoy en las distintas comunidades. Los invito a que oremos por ellas y pidamos al Señor que les ayude en su camino de fe a crecer en gracia y a crecer justamente en esa búsqueda del reino de Dios para ellas y para todos. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.